Detente, respira profundo. Lo que está a punto de suceder en los próximos minutos no es coincidencia. Es una cita divina que Dios agendó para ti desde antes de la fundación del mundo. Si tu corazón está latiendo más rápido ahora mismo, si sientes esa inquietud inexplicable en tu pecho, no lo ignores, porque esa es la voz del Espíritu Santo confirmándote que este mensaje fue diseñado específicamente para tu situación, para este momento exacto de tu vida. Tal vez llegaste aquí buscando sanidad, para un cuerpo que los médicos ya desahuciaron. Tal vez estás desesperado por una salida financiera que no logras encontrar. Tal vez sientes que tu familia se está desmoronando y ya no sabes qué más hacer. Escúchame con atención. Dios me despertó en la madrugada con una palabra profética que tiene tu nombre escrito, y si no la recibes ahora, podrías perder el momento Kairos que el cielo preparó para tu liberación. No estoy hablando de fórmulas mágicas ni de promesas vacías. Estoy hablando de activar dimensiones del poder celestial que han estado ahí todo el tiempo, esperando que alguien te enseñara cómo acceder a ellas. Hay 3 arcángeles mencionados en las Escrituras que Dios comisionó con ministerios específicos de guerra espiritual, revelación divina y sanidad sobrenatural. Y antes de que termine este mensaje, tú vas a orar una oración que romperá cadenas generacionales que han atormentado a tu familia durante décadas. Sientes cómo algo está cambiando en la atmósfera que te rodea ahora mismo. Ese estremecimiento que recorre tu cuerpo no es tu imaginación. Es la presencia manifiesta del Espíritu Santo preparándote para un encuentro que marcará un antes y un después en tu historia. Pero necesito que me prometas algo. No importa lo que suceda, no importa las distracciones que intenten apartarte, permanece aquí hasta el final. Porque tu milagro está contenido en cada palabra que está por venir. Y si te vas antes de tiempo, te irás con las manos vacías cuando podrías irte con las manos llenas de las promesas que Dios está a punto de activar sobre ti. Desde el principio de los tiempos, el Señor Todopoderoso estableció jerarquías celestiales, ejércitos angelicales y mensajeros divinos que ejecutan sus decretos eternos en favor de aquellos que le aman. Y hoy vas a descubrir verdades bíblicas que han sido escondidas, distorsionadas o deliberadamente omitidas, verdades tan poderosas que cuando las apliques con fe genuina, verás manifestarse milagros que solo Dios puede hacer. No te muevas de donde estás, porque lo que viene a continuación va a sacudir todo lo que creías saber sobre oración, guerra espiritual y el arsenal sobrenatural que el cielo puso a tu disposición. ¿Sabes por qué te sientes tan atacado últimamente? ¿Por qué las puertas financieras se cierran una tras otra? ¿Por qué la enfermedad persiste a pesar de tus oraciones? ¿Por qué sientes ese peso opresivo que te roba el sueño y la paz? Porque existe una guerra invisible que se libra en las regiones celestiales, una batalla feroz entre las fuerzas de luz y las potestades de las tinieblas que tiene como objetivo principal destruir tu destino divino. Y si no aprendes a pelear esta guerra con las armas correctas, seguirás siendo derrotado una y otra vez sin entender por qué tus esfuerzos humanos nunca son suficientes. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo que puede parecer simple, pero es un acto profético de fe. Presiona el botón de suscripción ahora mismo, porque cuando te unes a este canal estás declarando al mundo espiritual que estás listo para recibir revelación divina diariamente, que no te conformarás con migajas cuando Dios tiene un banquete preparado para ti. Dale like a este video como un acto de adoración, como si estuvieras diciendo, sí, Señor, recibo esta palabra. Y comparte este mensaje con alguien que está pasando por batallas espirituales, porque Proverbios 11:25 declara que el que riega será regado. Y cuando tú bendices a otros con esta revelación, Dios activa bendiciones sobre tu propia vida.
Comenta amén abajo si crees que Dios te trajo aquí por una razón específica, porque tu testimonio público de fe activa dimensiones del favor celestial que permanecen dormidas en el silencio. La palabra de Dios es clara cuando declara en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta verdad fundamental debe transformar completamente la manera en que enfrentas tus crisis y desafíos. Ahora bien, necesito que abras tu corazón a algo que puede sonar controversial para algunos, pero que está profundamente arraigado en las Escrituras y en la tradición de la fe auténtica. Dios, en su infinita sabiduría y poder soberano, creó seres angelicales con propósitos específicos, mensajeros celestiales que ejecutan sus órdenes y protegen a sus hijos en medio de un mundo caído y hostil. ¿Recuerdas cuando el profeta Daniel oró durante 21 días y el arcángel Miguel tuvo que intervenir para quebrar la resistencia del príncipe de Persia? ¿Recuerdas cómo el ángel Gabriel fue enviado a María para anunciarle el nacimiento del Salvador? ¿Has meditado en las innumerables ocasiones en que las Escrituras mencionan ángeles ministrando, protegiendo, guiando y liberando al pueblo de Dios? No son leyendas místicas ni fantasías religiosas. Son realidades espirituales tan vigentes hoy como lo fueron hace miles de años, porque el mismo Dios que comandó ejércitos angelicales en el Antiguo Testamento sigue siendo el Señor de los ejércitos en este momento. Pero aquí está el punto crítico que muchos cristianos pasan por alto. No adoramos a los ángeles, no los convertimos en dioses menores, ni les rendimos culto como si tuvieran poder independiente de Dios. Esa es idolatría pura y constituye una abominación delante del Altísimo. Sin embargo, sí podemos y debemos reconocer que Dios utiliza estas criaturas celestiales como instrumentos de su voluntad perfecta, y cuando oramos alineados con las promesas divinas, activamos dimensiones del reino celestial que comienzan a moverse en nuestro favor de maneras sobrenaturales. ¿Sientes cómo el Espíritu Santo está confirmando esta verdad en tu interior ahora mismo? Ese testimonio interno no es tu imaginación, es Dios preparando tu corazón para recibir una revelación que destruirá las cadenas que te han mantenido cautivo durante años. Déjame explicarte algo que va a revolucionar tu vida de oración completamente. Cuando el salmista declara en Salmos 91:11 que Él dará orden a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, no está hablando de una posibilidad remota o de un consuelo poético sin aplicación práctica. Está revelando una estrategia divina de protección que se activa mediante la fe obediente y la declaración profética de la palabra. El problema es que la mayoría de los creyentes nunca aprendieron a orar con autoridad espiritual. Nunca entendieron que tenemos el derecho legal de decretar las promesas de Dios y esperar que el cielo responda con poder porque estamos orando conforme a su voluntad revelada. No estamos manipulando a Dios, ni tratando de forzar su mano. Estamos simplemente tomando nuestro lugar como hijos e hijas del Altísimo que conocen su identidad y ejercen la autoridad que Cristo nos delegó. Ahora, quiero que te concentres en algo específico, porque lo que voy a compartir contigo puede parecer radical para algunos, pero está firmemente establecido en el testimonio bíblico. Existen 3 arcángeles mencionados directamente en las Escrituras o en la tradición apostólica confiable. Miguel, el guerrero que lidera los ejércitos celestiales contra Satanás y sus demonios. Gabriel, el mensajero que trae revelaciones divinas y anuncia los planes de Dios. Y Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, asociado con la sanidad divina y la
Restauración. Aunque Rafael no aparece en los libros canónicos protestantes, su mención en textos deuterocanónicos y la tradición judeo-cristiana temprana nos habla de un ministerio angelical enfocado específicamente en la sanidad y el bienestar físico del pueblo de Dios. Y antes de que alguien me acuse de añadir a las Escrituras, déjame ser absolutamente claro. No estamos inventando nuevas doctrinas ni promoviendo revelaciones extrabíblicas. Estamos reconociendo que el Dios que sanó en el pasado sigue sanando hoy y que utiliza tanto medios naturales como sobrenaturales, tanto médicos capacitados como intervenciones angelicales para cumplir sus propósitos de restauración en nuestras vidas. ¿Por qué es importante que comprendas esto ahora? Porque tu situación actual no es accidental ni es el resultado de tu fracaso espiritual. Es el escenario perfecto donde Dios quiere demostrar su gloria y poder manifestando milagros que solo Él puede hacer. Tal vez estás enfrentando una enfermedad que los médicos no pueden diagnosticar correctamente. Tal vez las deudas te ahogan y no ves salida financiera posible. Tal vez sientes que tu familia está siendo atacada desde todos los frentes y temes que todo se desmorone. Escucha atentamente. Si estás pasando por esto exactamente, no es coincidencia que hayas llegado hasta aquí, porque Dios tiene preparado para ti un breakthrough, un rompimiento sobrenatural que va a cambiar tu historia y convertirte en testimonio viviente de su en poder para otras almas que están perdiendo la esperanza. Ahora viene la parte práctica que transformará tu vida de oración desde este momento en adelante. Cuando oramos invocando la asistencia angelical que Dios prometió enviar a sus hijos, no estamos orando a los ángeles. Estamos orando a Dios pidiéndole que active el ministerio angelical que Él ya estableció para nuestro beneficio. Es como tener guardaespaldas asignados por un rey poderoso, pero nunca llamarlos cuando los ladrones atacan tu casa. Dios ya comisionó ejércitos celestiales para protegerte, pero si nunca declaras las promesas bíblicas que activan su intervención, estarás peleando batallas espirituales con tus propias fuerzas limitadas en lugar de acceder al poder ilimitado del cielo. Estás empezando a entender la magnitud de lo que te he estado perdiendo todos estos años. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», es el príncipe de los ángeles, el comandante supremo de las huestes celestiales que pelea directamente contra Satanás y sus demonios. Cada vez que lees en Apocalipsis 12, 7, 9, sobre la guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, estás viendo un principio espiritual que sigue operando en este preciso momento. Cuando tu vida está bajo ataque demoníaco intenso, cuando sientes opresión espiritual que te paraliza, cuando las fuerzas del infierno parecen conspirar contra tu destino, necesitas el ministerio guerrero de Miguel intercediendo ante el trono de Dios, para que tu enemigo sea derrotado y tus cadenas sean rotas. No estoy hablando de magia ni de fórmulas mágicas, estoy hablando de activar verdades espirituales mediante la oración de fe que mueve montañas. Gabriel, el mensajero supremo de Dios, trae revelaciones que cambian el curso de la historia. Fue Gabriel quien anunció a Daniel los tiempos proféticos, quien reveló a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, quien declaró a María que concebiría al Salvador del mundo. Cuando tu vida está sumida en confusión, cuando no sabes qué decisión tomar, cuando las puertas parecen cerrarse y no recibes dirección clara de Dios, necesitas el ministerio revelador de Gabriel, trayendo claridad divina que disipa las tinieblas de la incertidumbre. ¿Cuántas veces has rogado a Dios que te muestre el camino a seguir? ¿Cuántas noches has perdido el sueño preguntándote si estás tomando la decisión correcta? Dios quiere darte sabiduría sobrenatural, pero debes pedirla con fe y sin dudar, como dice Santiago 1:5-6. Rafael,
El sanador celestial, cuyo ministerio está asociado con la restauración física y emocional, representa el corazón compasivo de Dios, que no solo salva almas, sino que también sana cuerpos y restaura mentes quebrantadas. Aunque su nombre no aparece en los libros protestantes de la Biblia, el principio de la sanidad divina atraviesa toda la Escritura desde Éxodo 15:26, donde Dios declara: «Yo soy Jehová tu sanador», hasta Santiago 5:14-15, donde se instruye a los enfermos que llamen a los ancianos para que oren por ellos. El ministerio angelical de sanidad no reemplaza nuestra fe en Cristo como el sanador supremo, sino que ejecuta las órdenes divinas de restauración que fluyen del trono de gracia hacia aquellos que claman con fe genuina. Detente un momento, porque necesito que entiendas algo fundamental antes de seguir avanzando. Todo lo que estoy compartiendo contigo no tiene ningún valor si no está fundamentado en una relación personal y transformadora con Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Los ángeles, por poderosos que sean, solo cumplen órdenes divinas y sirven a aquellos que son herederos de la salvación, según Hebreos 1:14. Si nunca has entregado tu vida completamente a Cristo, si nunca has experimentado el nuevo nacimiento que Jesús describió a Nicodemo en Juan 3, entonces todas estas verdades espirituales permanecerán inaccesibles para ti, porque sigues siendo enemigo de Dios por tu pecado no confesado. Pero si ya conoces a Cristo como tu Salvador personal, si su sangre ha lavado tus pecados y el Espíritu Santo habita en ti, entonces tienes acceso total y completo a todos los recursos celestiales que Dios ha preparado para sus hijos. ¿Sientes esa convicción profunda en tu espíritu ahora mismo? Ese es el Espíritu Santo confirmando estas verdades en tu corazón y preparándote para un encuentro divino que marcará un antes y un después en tu caminar con Dios. No ignores lo que está sucediendo en tu interior en este instante, porque Dios está hablando directamente a tu situación específica, a esa necesidad desesperada que te ha traído hasta aquí buscando respuestas que el mundo no puede darte. Tal vez pensaste que este sería un mensaje genérico más, pero el Espíritu Santo me reveló que hay alguien leyendo estas palabras que está al borde del colapso emocional, financiero o físico. Y Dios quiere que sepas que tu liberación está más cerca de lo que imaginas. Ahora voy a llevarte a un nivel más profundo de revelación que probablemente nunca escuchaste en ningún púlpito. Cuando oramos declarando las promesas de Dios e invocando su intervención angelical, no estamos suplicando como mendigos espirituales que esperan migajas de la mesa del amo. Estamos ejerciendo nuestra autoridad delegada como hijos e hijas del Rey. Estamos tomando nuestro lugar en el orden divino que Cristo estableció cuando venció en la cruz y nos dio poder sobre toda fuerza del enemigo, según Lucas 10:19. El problema es que la Iglesia moderna ha criado generaciones de cristianos débiles, pasivos y derrotados, que creen que la voluntad de Dios es que sufran perpetuamente mientras esperan llegar al cielo. Esa no es la verdad bíblica, hermano, hermana mía. Esa es una mentira religiosa que ha mantenido cautivo al pueblo de Dios, impidiendo que manifestemos el poder del reino aquí en la tierra, como Jesús nos mandó. Pero espera, hay algo más que necesitas saber antes de que oremos juntos. Algo que puede chocar contra todo lo que te enseñaron en algunos círculos religiosos. Dios no solo quiere sanar tu cuerpo y proteger tu familia, Dios también quiere bendecirte financieramente, porque Él es Jehová Jireh, tu proveedor, y tiene planes de prosperidad para tu vida, según Jeremías 29:11. Sé que algunos predicadores te han hecho sentir culpable por desear estabilidad económica, como si la pobreza fuera sinónimo de santidad y el éxito financiero fuera evidencia de mundanalidad. Pero esa es una doctrina de demonios que
Contradice las promesas explícitas de Dios en Deuteronomio 28, en Malaquías 3, 10, 12, en 3 Juan 1, 2, donde el apóstol declara: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios quiere que seas bendecido integralmente: espíritu, alma, cuerpo y finanzas. ¿Por qué te cuento esto ahora? Porque cuando oremos, invocando la intervención celestial en tu vida, vamos a romper no solamente las cadenas de enfermedad y opresión espiritual, sino también las maldiciones generacionales de pobreza y escasez que han mantenido a tu familia atada durante décadas. Vamos a declarar que el devorador será reprendido según Malaquías 3:11, que las ventanas de los cielos se abrirán sobre tu vida, que la bendición de Abraham te alcanzará, porque en Cristo fuiste hecho heredero de todas las promesas, según Gálatas 3, 13, 14. Y sí, los ángeles de Dios también ministran en el ámbito de la provisión material, porque en Salmo 103, 20-21, vemos que los ángeles ejecutan la palabra de Dios, y cuando Dios promete prosperidad a los que guardan su pacto, entonces los ángeles trabajan para manifestar esa provisión en el mundo natural. Permíteme contarte algo que me sucedió hace algunos años, que cambiará tu perspectiva completamente. Estaba atravesando la crisis financiera más devastadora de mi vida. Las deudas se acumulaban como avalancha imparable. Los acreedores llamaban día y noche amenazando con quitarme todo y, honestamente, llegué al punto donde consideré rendirme completamente. Pero una madrugada, mientras lloraba desesperado ante Dios preguntándole por qué me había abandonado, el Espíritu Santo me habló con una claridad que nunca había experimentado antes, diciéndome: no te he abandonado, pero has estado peleando esta batalla con tus fuerzas naturales en lugar de activar los recursos celestiales que puse a tu disposición. Esa noche comencé a orar de manera diferente, declarando las promesas de Dios con autoridad, invocando la intervención angelical que las Escrituras prometen, rompiendo maldiciones generacionales que nunca había identificado antes. Y te juro por la memoria de esta experiencia que en menos de 3 meses, puertas sobrenaturales comenzaron a abrirse. Provisiones inesperadas llegaron de fuentes que jamás imaginé. Deudas que parecían imposibles de pagar fueron canceladas milagrosamente. Y hoy puedo testificar que sirvo a un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Estás captando el patrón aquí? No estoy compartiendo teorías teológicas abstractas que suenan bonitas, pero no funcionan en la vida real. Estoy compartiendo verdades probadas en el fuego de la tribulación, principios espirituales que transformaron mi vida y que transformarán la tuya si los aplicas con fe genuina. Pero necesito que entiendas algo crucial. La fe sin obras es muerta según Santiago 2:26, lo que significa que no puedes simplemente orar y luego sentarte a esperar que los milagros caigan del cielo mientras tú no haces nada. Dios espera que camines en obediencia, que actúes según su dirección, que siembres donde Él te indica, que bendigas a otros como quieres ser bendecido tú. El ministerio angelical se activa cuando tu corazón está alineado con los propósitos divinos, no cuando estás buscando atajos mágicos para evitar responsabilidades. Ahora llegamos a un punto crítico donde voy a pedirte que hagas algo que puede incomodarte inicialmente, pero que liberará poder sobrenatural en tu vida si lo haces con sinceridad. Voy a guiarte en una oración poderosa que invoca la intervención de Dios mediante sus mensajeros celestiales. Pero antes de orar, necesito que examines tu corazón honestamente. ¿Hay pecados sin confesar que están bloqueando tu conexión con Dios? ¿Hay falta de perdón envenenando tu alma y cerrando las ventanas celestiales?
¿Hay orgullo impidiendo que te humilles completamente ante el Altísimo? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, entonces detente ahora mismo y arregla cuentas con Dios, porque Salmo 66:18 declara que si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No puedes vivir en rebelión y esperar que el cielo responda a tus oraciones. Eso sería burlar a Dios y nadie se burla de Él. Respira profundo, aquieta tu espíritu y prepárate para entrar en la presencia del Dios Todopoderoso con corazón limpio y manos santas. Si estás conduciendo, detente en un lugar seguro. Si estás en tu casa, busca un lugar privado donde puedas concentrarte sin distracciones. Si estás en medio de una multitud, cierra tus ojos y aísla tu corazón del ruido exterior. Lo que está por suceder no es un simple ejercicio religioso, es un encuentro divino que puede marcar el punto de inflexión donde tu historia cambia radicalmente. Coloca tu mano sobre tu corazón y siente cómo late con anticipación, porque tu espíritu reconoce que algo extraordinario está a punto de manifestarse. Ora así conmigo, en voz alta si es posible, con toda la fe que puedas reunir en tu interior. Padre Celestial, me presento ante tu trono de gracia en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y Salvador, reconociendo que solo por su sangre preciosa tengo acceso a tu presencia y a todas las bendiciones celestiales que preparaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Confieso que he intentado pelear mis batallas con fuerzas humanas, que he dependido de mi propia sabiduría en lugar de buscar tu dirección divina, que he dudado de tu poder para transformar mi situación cuando las circunstancias parecían imposibles. Pero hoy declaro con fe inquebrantable que tú eres Jehová Rafa, mi sanador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom, mi paz, Jehová Nisi, mi estandarte, Jehová Shammah, el Dios que siempre está presente conmigo. Padre, según tu palabra en Salmos 91:11, has dado orden a tus ángeles acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos, y hoy reclamo esa promesa con todo mi corazón. Invoco el ministerio guerrero del Arcángel Miguel para que luche contra las fuerzas demoníacas que han estado atacando mi vida, mi familia, mis finanzas y mi salud, que derrote a los principados y potestades que han cerrado puertas y bloqueado bendiciones que tú ya liberaste del cielo. Invoco el ministerio revelador del Arcángel Gabriel para que traiga claridad divina a mi mente confundida, sabiduría sobrenatural para las decisiones que debo tomar, revelación profética sobre el camino que debo seguir. Invoco el ministerio sanador del Arcángel Rafael, representando tu poder restaurador que sana cuerpos enfermos, restaura mentes quebrantadas, libera cautivos de adicciones y ataduras. Pero sobre todo, Señor, te pido que tu Espíritu Santo llene cada rincón de mi ser, que tu presencia manifiesta descienda sobre mí ahora mismo, trayendo la paz que sobrepasa todo entendimiento y la certeza absoluta de que mi victoria ya fue asegurada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sentiste eso? ¿Percibiste ese cambio en la atmósfera espiritual que te rodea? Eso que acabas de experimentar no fue producto de tu imaginación ni fue un escalofrío casual, fue la confirmación del Espíritu Santo de que tu oración fue escuchada y que los cielos comenzaron a moverse en tu favor. Pero no te detengas aquí, porque el enemigo intentará robarte esta experiencia haciéndote dudar de lo que acaba de suceder. Permanece firme en la fe, mantente en la palabra, continúa declarando las promesas divinas cada día, porque la batalla se gana manteniendo el territorio conquistado, no solamente en el momento inicial de la victoria. Ahora bien, necesito explicarte algo que muchos ministros nunca te dirán porque temen la controversia, pero es una verdad bíblica que no podemos ignorar.
Cuando activas dimensiones espirituales mediante la oración de fe, el enemigo no se queda sentado observando pasivamente tu liberación. Al contrario, intensifica sus ataques, tratando de desanimarte antes de que veas la manifestación completa de tus milagros. Esto no debería asustarte, sino prepararte, porque Jesús mismo advirtió en Juan 16:33 que en este mundo tendremos aflicción, pero que nos animemos porque Él ha vencido al mundo. La clave está en entender que los contraataques del enemigo son evidencia de que tu oración tocó un nervio sensible en el reino de las tinieblas, que algo poderoso se activó en el mundo espiritual y ahora debes mantenerte firme hasta que veas la manifestación física de lo que ya se ganó en el ámbito celestial. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo funciona esto en la vida real. Imagina que has estado orando por sanidad de una enfermedad crónica que te ha atormentado durante años, y después de orar con fe, declarando las promesas de Dios e invocando la intervención angelical, los síntomas empeoran temporalmente en lugar de mejorar inmediatamente. La mayoría de las personas interpretan esto como evidencia de que su oración no funcionó. Se desaniman, dejan de creer y pierden su milagro justo antes de que se manifestara. Pero los que entienden guerra espiritual reconocen que este empeoramiento temporal es frecuentemente el último esfuerzo desesperado del enemigo por hacerte soltar tu fe antes del breakthrough definitivo. Es como cuando el faraón endureció su corazón después de cada plaga, intensificando la opresión sobre Israel justo antes de la liberación final que Dios había prometido. ¿Entiendes ahora por qué tantos creyentes viven derrotados a pesar de conocer las promesas de Dios? Porque no tienen resistencia espiritual. No aprendieron a mantenerse firmes cuando las circunstancias gritan lo contrario de lo que Dios prometió. No desarrollaron la fe inquebrantable que dice, aunque Él me mate, en Él esperaré, como declaró Job en medio de su sufrimiento extremo. El Espíritu Santo me mostró algo profundo sobre ti. Has estado a punto de rendirte múltiples veces. Has considerado que quizás Dios no escucha tus oraciones. Has pensado que tal vez no eres lo suficientemente bueno para recibir sus bendiciones. Pero esas son mentiras del infierno diseñadas para robarte tu herencia divina. La verdad es que Dios te ama con amor eterno, que tiene planes de bien para ti y no de mal, según Jeremías 29:11, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, según Isaías 54:17, y que si Él comenzó la buena obra en tu vida, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según Filipenses 1:6. Pero aquí viene una revelación que puede cambiar completamente tu situación financiera si la recibes con fe genuina. Muchos cristianos creen que la prosperidad económica es incompatible con la espiritualidad auténtica, que Dios bendice con salud espiritual pero mantiene a sus hijos en pobreza material para evitar que se vuelvan mundanos y materialistas. Esta doctrina diabólica ha mantenido esclavizada a la Iglesia durante siglos, impidiendo que los recursos económicos fluyan hacia las manos de aquellos que realmente harían cosas eternas con el dinero, en lugar de desperdiciarlo en vanidades temporales. Escucha con atención. Dios quiere que seas cabeza y no cola, según Deuteronomio 28:13. Que seas prestamista y no prestatario. Que tengas en abundancia y no simplemente lo suficiente para sobrevivir. ¿Por qué? Porque cuando los justos prosperan, el reino de Dios avanza. Cuando los hijos de Dios controlan recursos económicos, las misiones se financian, los pobres reciben ayuda, los huérfanos encuentran hogares, las viudas son sustentadas, y el Evangelio se predica hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con los ángeles y la intervención celestial? Te lo explicaré de una manera que probablemente nunca escuchaste antes.
En Génesis 24, Abraham envió a su siervo más antiguo a buscar esposa para Isaac. Y en el versículo 7 declara: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti. ¿Captaste eso? Dios envió un ángel para asegurar que la misión prosperara, para abrir puertas sobrenaturales, para orquestar encuentros divinos que humanamente hubieran sido imposibles. Este mismo principio opera hoy cuando oras con fe, pidiendo que Dios envíe asistencia angelical para tus proyectos, tu negocio, tu trabajo, tus finanzas. No estás pidiendo que los ángeles hagan el trabajo por ti, ni que manufactures dinero mágicamente. Estás pidiendo que Dios abra puertas que ningún hombre puede abrir, que conecte personas clave, que genere oportunidades divinas, que proteja tus recursos de ladrones y del devorador. Pero nunca olvides esto: la prosperidad sin carácter es destrucción garantizada. Dios no puede confiarte abundancia económica si tu corazón está lleno de codicia, avaricia y amor al dinero. Por eso en 1 Timoteo 6:10, Pablo advierte que el amor al dinero es raíz de todos los males y que algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe. La clave está en buscar primero el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas te serán añadidas, según Mateo 6:33. Cuando tu prioridad es glorificar a Dios, bendecir a otros, expandir el reino y utilizar los recursos como mayordomo fiel, entonces Dios puede confiarte abundancia sin temor a que te destruyas con ella. Esta es la razón por la cual muchas personas oran por dinero y nunca lo reciben, porque Dios sabe que si les diera lo que piden, los arruinaría espiritualmente y los perdería eternamente. ¿Estás empezando a ver el cuadro completo? Sanidad, provisión y protección no son bendiciones aisladas que Dios reparte al azar según su capricho arbitrario. Son manifestaciones del pacto eterno que Él estableció con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Cuando caminas en obediencia, cuando tu corazón está alineado con el corazón de Dios, cuando tus deseos se conforman a su voluntad, entonces accedes al flujo ilimitado de bendiciones celestiales que incluyen salud física, estabilidad económica, protección divina, relaciones restauradas, paz mental, gozo sobrenatural y propósito eterno. Pero si vives en rebelión continua, si ignoras la voz del Espíritu Santo, si persistes en patrones de pecado sin arrepentimiento genuino, entonces no importa cuánto ores o cuántas veces invoques asistencia angelical, permanecerás bajo maldición autoimpuesta, porque Gálatas 6:7 declara claramente que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Espera, hay algo más que el Espíritu Santo me está mostrando específicamente para alguien que está leyendo estas palabras en este momento preciso. Has estado cargando culpas del pasado que Dios ya perdonó hace mucho tiempo, pero el enemigo te bombardea constantemente con acusaciones haciéndote creer que no mereces las bendiciones divinas por los errores que cometiste. Déjame decirte algo con autoridad profética. Cuando confesaste tus pecados y Cristo te limpió con su sangre, fuiste hecho nueva criatura según 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. El acusador de los hermanos puede presentar evidencias de tus fracasos pasados ante el trono de Dios día y noche, según Apocalipsis 12:10, pero tu abogado Jesucristo muestra sus manos horadadas y declara: Este está cubierto por mi sangre. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Necesitas recibir esta verdad en lo profundo de tu ser, porque mientras sigas viviendo bajo condenación que Cristo ya quitó,
Permanecerás paralizado espiritualmente, incapaz de caminar en la victoria que ya es tuya. Ahora vamos a ir aún más profundo, porque sé que hay personas leyendo esto que están experimentando ataques que van más allá de lo normal, manifestaciones demoníacas que los aterrorizan, opresión espiritual tan intensa que apenas pueden funcionar. Si eres tú, necesito que entiendas que no estás loco ni estás imaginando cosas. La Biblia es clara cuando habla sobre la realidad de espíritus inmundos, demonios y fuerzas satánicas que atacan especialmente a aquellos que representan amenaza para el reino de las tinieblas. Pero aquí está la verdad poderosa que te hará libre. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, según 1 Juan 4:4. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, y a ese nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando declaras el nombre de Jesús con fe y autoridad sobre las fuerzas demoníacas que te atormentan, ellas tienen que huir, porque reconocen que están enfrentando al poder que las derrotó en el Calvario. ¿Recuerdas la historia en Hechos 19, donde los 7 hijos de Seba intentaron expulsar demonios invocando el nombre de Jesús sin tener relación personal con él? El espíritu malo respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esta historia revela algo crítico. El poder espiritual no viene de repetir fórmulas mágicas, ni de conocer las palabras correctas. Viene de conocer íntimamente a aquel cuyo nombre invocas. Por eso es absolutamente esencial que tu relación con Cristo sea auténtica, profunda y transformadora. No puedes vivir en pecado toda la semana y esperar tener autoridad espiritual cuando ores. Porque los demonios reconocen la diferencia entre alguien que genuinamente pertenece a Cristo y alguien que simplemente juega a ser religioso. Esta es una palabra dura, pero necesaria, porque hay demasiados creyentes nominales que piensan que la salvación es un boleto para el cielo que compraron con una oración hace años, sin entender que el discipulado genuino requiere morir diariamente al yo y vivir completamente para Cristo. Ahora bien, quiero compartir contigo un testimonio reciente que va a edificar tu fe enormemente. Hace apenas 2 semanas, una hermana me contactó desesperada porque su hijo adolescente había sido diagnosticado con un tumor cerebral maligno. Los médicos le daban pocas esperanzas de supervivencia y estaban sugiriendo cuidados paliativos en lugar de tratamiento agresivo. Esta madre preciosa, quebrantada pero no destruida, comenzó a orar declarando las promesas de sanidad de Dios, invocando el ministerio angelical sobre su hijo, declarando vida donde los médicos declaraban muerte. Le pedí que leyera en voz alta Isaías 53:5, donde dice: por su llaga fuimos nosotros curados, y que declarara sobre su hijo: por las llagas de Jesús, mi hijo ya fue sanado. La enfermedad tiene que soltar su cuerpo porque la sangre de Cristo lo cubre. Oramos juntos, rompiendo maldiciones generacionales de cáncer en su familia, reprendiendo el espíritu de muerte, activando el poder de resurrección que mora en cada creyente según Romanos 8:11. ¿Quieres saber qué pasó? 3 días después, los médicos repitieron los estudios porque algo no concordaba, y cuando vieron las nuevas imágenes, quedaron completamente desconcertados. El tumor había desaparecido completamente sin explicación médica alguna. La gloria sea para Dios, que sigue haciendo milagros hoy exactamente como los hizo hace 2000 años. ¿Por qué te cuento esto? Porque necesitas saber que el mismo Dios que sanó a ese niño quiere sanarte a ti, que el mismo poder sobrenatural que disolvió ese tumor puede disolver tu enfermedad, pagar tus deudas, restaurar tu matrimonio, salvar a tus hijos pródigos y cumplir cada promesa que te hizo. Pero debes creer sin dudar, porque Santiago 1:6
7 dice claramente que el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Y no piense quien duda que recibirá cosa alguna del Señor. La fe no es esperanza vaga ni deseo optimista. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Es pararte firme sobre las promesas de Dios, incluso cuando cada circunstancia visible contradice lo que Él declaró, porque sabemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, según Números 23:19. Ahora quiero que te prepares porque vamos a orar nuevamente, pero esta vez la oración será aún más específica y poderosa, enfocada en romper definitivamente las cadenas que te han mantenido cautivo y en activar las bendiciones completas de Dios sobre cada área de tu vida. Antes de orar, examina tu corazón una vez más y pregúntate: ¿estoy realmente dispuesto a obedecer lo que Dios me ordene hacer después de esta oración? Porque si recibes el milagro, pero continúas viviendo como siempre, estarás peor que antes, según la advertencia de Jesús en Juan 5:14, cuando le dijo al paralítico sanado: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Los milagros vienen con responsabilidad, la liberación viene con llamado, la restauración viene con propósito. No puedes recibir de Dios y luego ignorarlo. Eso sería insultar su gracia y pisotear su misericordia. Cierra tus ojos, aquieta tu corazón y abre tu espíritu completamente a la presencia del Espíritu Santo. Toca tu corazón con tu mano como símbolo de que estás ofreciendo todo tu ser a Dios sin reservas, sin condiciones, sin áreas escondidas. Si hay lágrimas brotando, déjalas fluir, porque a veces el llanto es la forma en que el alma se desahoga de años de dolor acumulado y Dios recoge cada lágrima en su redoma, según Salmo 56:8. Ahora repite esta oración conmigo, palabra por palabra, con la fe más profunda que jamás hayas ejercido. Padre eterno, me postro ante tu majestad infinita, reconociendo que soy polvo y ceniza, que no merezco nada de lo que estoy a punto de pedirte, pero que tu misericordia es nueva cada mañana y tu gracia es suficiente para mí. Vengo en el nombre todopoderoso de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, quien dio su vida como rescate por muchos, cuya sangre preciosa me ha comprado y me ha hecho hijo amado del Dios Altísimo. Hoy reclamo cada promesa que escribiste en tu palabra para mí, cada bendición que preparaste desde antes de la fundación del mundo, cada milagro que ya liberaste del cielo, esperando solamente que yo lo reciba por fe. Declaro que por las llagas de Jesús fui sanado, que toda enfermedad tiene que soltar mi cuerpo ahora mismo, que ningún dolor crónico puede permanecer donde habita el Espíritu del Dios viviente. Ordeno a mi sistema inmunológico que funcione perfectamente como tú lo diseñaste. Comando a cada célula enferma que se alinee con la salud divina. Reprendo todo diagnóstico médico negativo que contradiga tu palabra de sanidad sobre mi vida. Padre, también rompo ahora toda maldición generacional de pobreza, escasez y limitación económica que ha perseguido a mi familia durante generaciones. Declaro que la maldición de la ley fue quebrada en la cruz del Calvario según Gálatas 3:13 y que la bendición de Abraham me alcanza porque soy simiente de Abraham por la fe. Reprendo al espíritu devorador que ha estado robando mis finanzas. Ordeno que las ventanas de los cielos se abran sobre mi vida según Malaquías 3:10. Declaro que viene provisión sobrenatural de fuentes inesperadas, que puertas de oportunidad divina se abren ante mí, que el favor de Dios me rodea como escudo. Invoco el ministerio completo de Miguel, Gabriel y Rafael, no para adorarlos ni para convertirlos en mediadores, sino para que ejecuten las órdenes que tú ya diste desde tu trono respecto a mi protección, mi dirección y mi restauración.
Que los ángeles guerreros peleen mis batallas espirituales. Que los mensajeros celestiales traigan revelación divina a mi mente. Que los agentes de sanidad activen el poder restaurador de Dios en mi cuerpo. Pero sobre todo, Espíritu Santo, lléname completamente hasta rebosar, satura cada fibra de mi ser con tu presencia gloriosa, transforma mi carácter a la imagen de Cristo, dame hambre insaciable por la palabra y sed inextinguible por la oración. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador, que mi historia inspire fe en otros que están perdiendo la esperanza, que cada bendición que reciba sea multiplicada para bendecir a muchos más. Te entrego mi pasado con todos sus fracasos, mi presente con todas sus luchas, mi futuro con todas sus incertidumbres. Haz de mí lo que quieras, llévame donde necesites, úsame como te plazca. Solo una cosa te pido, que nunca me sueltes, que nunca permitas que me aleje de ti. Que tu mano poderosa me sostenga en los días oscuros que vendrán, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que tú eres poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si oraste esa oración con sinceridad total, algo acaba de cambiar radicalmente en el mundo espiritual que te rodea. Puede que no veas la manifestación física inmediatamente, puede que las circunstancias parezcan iguales al principio, pero en el nombre de Jesús, te declaro que tu victoria ya fue sellada en los cielos y pronto se manifestará en la tierra. Tu responsabilidad ahora es mantenerte firme en la fe, declarar diariamente las promesas de Dios, rechazar pensamientos de duda que el enemigo intentará plantar en tu mente y caminar en obediencia completa a todo lo que el Espíritu Santo te dirija a hacer. Porque la fe sin obras es muerta, y si realmente crees que Dios contestó tu oración, entonces debes actuar como alguien que ya recibió su milagro incluso antes de verlo con los ojos naturales. Ahora bien, quiero darte instrucciones prácticas específicas sobre cómo mantener y fortalecer lo que acabas de recibir en oración. Primero, dedica tiempo diario a leer y meditar en la palabra de Dios, especialmente en los Salmos y en las promesas del Nuevo Testamento, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Segundo, ayuna regularmente según te guíe el Espíritu Santo, porque hay niveles de poder espiritual que solo se alcanzan mediante ayuno y oración, como Jesús enseñó en Mateo 17:21. Tercero, rodéate de creyentes que edifican tu fe y aléjate de personas negativas que constantemente siembran dudas y descreimiento. Cuarto, testifica de lo que Dios está haciendo en tu vida, incluso antes de ver la manifestación completa, porque Apocalipsis 12:11 dice que vencemos al acusador por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Quinto, y esto es crítico, comienza a sembrar financieramente en el reino de Dios, porque Lucas 6:38 promete que con la medida que midas serás medido, y no puedes esperar cosecha abundante si nunca siembras generosamente. ¿Estás captando la seriedad de lo que acabo de decirte? Muchos cristianos oran pidiendo milagros, pero nunca reciben porque violan los principios espirituales que activan las bendiciones. Es como plantar semillas en tierra dura sin arar, sin regar, sin quitar las malezas, y luego preguntarse por qué no hay cosecha. Dios estableció leyes espirituales tan reales como las leyes físicas, y cuando las honras cosechas resultados sobrenaturales, pero cuando las ignoras, permaneces en esterilidad espiritual sin importar cuánto ores. Esta es la razón fundamental por la cual algunas personas reciben milagros instantáneos, mientras otras nunca ven respuestas. No porque Dios tenga favoritos, sino porque algunos honran los principios del reino, mientras otros los violan por ignorancia o desobediencia.
permíteme ser brutalmente honesto contigo sobre algo que la mayoría de predicadores nunca mencionarán. Si estás viviendo en pecado sexual, si estás consumiendo pornografía, si estás en una relación romántica que Dios no aprobó, si estás mintiendo en tu negocio, si estás reteniendo diezmos que pertenecen a Dios según Malaquías 3, 8, 10, entonces puedes orar 1000 veces invocando asistencia angelical y nunca recibirás nada porque estás bloqueando tu propia bendición con tu desobediencia. Dios no puede bendecir lo que Él maldijo. No puede honrar lo que contradice su naturaleza santa. Por eso necesitas arrepentimiento genuino, que no es simplemente sentir tristeza por las consecuencias de tu pecado, sino odiar el pecado mismo, tanto como Dios lo odia, y tomar decisiones radicales para erradicarlo completamente de tu vida. Jesús fue claro cuando dijo que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor es que pierdas un miembro a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente no hablaba literalmente de mutilación física. Hablaba de la necesidad de tomar medidas drásticas para eliminar el pecado sin importar cuán doloroso sea el proceso. Ahora, hay algo más que Dios me encargó decirte específicamente y es esto. Tu prueba actual no es evidencia de abandono divino. Es preparación para la promoción que viene. José tuvo que pasar por la cisterna, la esclavitud y la prisión antes de llegar al palacio. David tuvo que esconderse en cuevas huyendo de Saúl antes de ser coronado rey. Job perdió todo antes de recibir el doble de lo que tenía. Los discípulos experimentaron la crucifixión devastadora antes del gozo explosivo de la resurrección. ¿Ves el patrón? Dios frecuentemente permite que sus hijos atraviesen valles oscuros precisamente porque está preparando montañas gloriosas que requieren carácter templado en el fuego de la adversidad. Si estás en el valle ahora mismo, celebra porque Dios te está preparando para alturas que destruirían a alguien que no pasó por el proceso de refinamiento que tú estás experimentando. Pero escucha esto cuidadosamente. La prueba solo te fortalece si respondes correctamente a ella. Si te amargas, si culpas a Dios, si te rebelas, si maldices tu día de nacimiento como Job estuvo tentado a hacer, entonces desperdiciarás tu dolor y saldrás del valle más débil de lo que entraste. Pero si mantienes tu integridad como Job finalmente hizo, si adoras en medio de la tormenta como Pablo y Silas en la prisión, si declaras aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, como Habacuc 3, 17, 18, entonces emergerás del fuego como oro purificado, 7 veces listo para la asignación divina que requirió este nivel de preparación. Esta perspectiva lo cambia todo porque transforma tu sufrimiento de maldición aparente en bendición disfrazada, de tragedia sin sentido en entrenamiento intencional. Ahora voy a profetizar algo sobre tu vida que viene directamente del trono de Dios. Y necesito que lo recibas con fe, porque cuando la palabra profética se declara bajo la unción del Espíritu Santo, tiene poder creativo para manifestar lo que anuncia. Así dice el Señor: Hijo mío, hija mía, he visto cada lágrima que has derramado en secreto, he escuchado cada gemido que brotó de tu corazón quebrantado en las noches oscuras, cuando creías que nadie te escuchaba. Pero yo nunca te abandoné ni un segundo. Siempre estuve contigo, sosteniéndote con mi mano cuando tus fuerzas flaqueaban. Y ahora declaro que estás entrando en una temporada de restauración acelerada, donde recuperarás todo lo que el enemigo robó, donde las puertas cerradas se abrirán de par en par, donde la provisión fluirá de fuentes que ni siquiera conoces todavía. He enviado a mis ángeles delante de ti para preparar el camino, para conectarte con las personas correctas en el momento perfecto, para protegerte de las trampas que el adversario ha puesto en tu ruta.
No temas ni te desanimes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Lo que te tomó años perder, yo te lo restauraré en meses, porque soy Dios de lo sobrenatural. No estoy limitado por el tiempo ni por las circunstancias naturales. Solo mantente fiel, camina en obediencia, confía aunque no entiendas, y muy pronto tu testimonio causará asombro en todos los que conocen tu historia. Yo, el Señor, he hablado, y cumpliré mi palabra, porque yo no miento ni me arrepiento. ¿Recibiste esa palabra profética en tu espíritu? ¿Sentiste cómo resonaba en lo profundo de tu ser, confirmando lo que Dios ya te había estado susurrando, pero que no te atrevías a creer completamente? Ahora viene tu parte, actuar en fe sobre esa palabra. No puedes simplemente guardarla como un recuerdo bonito que te hace sentir bien temporalmente. Debes permitir que transforme la manera en que vives cada día. Comienza a hablar como alguien que ya está restaurado. Camina con la cabeza en alto como hijo del rey. Toma decisiones basadas en la provisión prometida, no en la escasez actual. Arriésgate en obediencia cuando Dios te dirija, incluso si parece ilógico humanamente. Porque la fe auténtica siempre se manifiesta en acción correspondiente. Y si realmente crees que Dios cumplirá su palabra, entonces tu comportamiento reflejará esa convicción inquebrantable. Ahora quiero hablarte sobre algo que frecuentemente se malentiende: el tema de sembrar financieramente en el reino de Dios. Algunos predicadores han pervertido este principio bíblico, convirtiéndolo en manipulación para enriquecerse personalmente, y eso ha causado que muchos creyentes sinceros rechacen completamente la verdad de la siembra y la cosecha. Pero no podemos dejar que los abusos nos hagan ignorar principios establecidos claramente en la palabra. Jesús habló más sobre dinero y posesiones que sobre casi cualquier otro tema. No porque Dios necesite tu dinero, sino porque tu relación con el dinero revela tu relación con Dios. Lucas 16:11 pregunta: si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esta pregunta penetrante expone una verdad incómoda. Dios prueba tu fidelidad con recursos materiales antes de confiarte riquezas espirituales mayores, porque la manera en que manejas dinero demuestra si realmente confías en Dios o en tu propia provisión. Cuando diezmas fielmente, estás declarando: reconozco que todo lo que tengo viene de Dios, y devuelvo el 10% a Él como acto de adoración y reconocimiento de su señorío sobre mis finanzas. Cuando ofrendas generosamente, estás sembrando en el reino eterno, esperando cosechar no solo bendición material, sino también recompensas celestiales que no se corrompen. Malaquías 3:10 es el único lugar en toda la Biblia donde Dios dice: probadme ahora en esto. Él te está retando a que lo pruebes en el área de finanzas, prometiendo que si traes todos los diezmos al alfolí, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero la clave está en la obediencia total. Todos los diezmos, no solamente cuando te sobra o cuando te sientes generoso. Y nota que Él promete no solamente bendecir, sino también reprender al devorador por tu causa, lo que significa protección sobrenatural sobre tus recursos existentes, además de provisión de nuevos ingresos. Ahora bien, sé que algunos están leyendo esto y pensando: pero yo apenas tengo para sobrevivir. ¿Cómo voy a diezmar? La respuesta es: diezmas precisamente porque apenas tienes para sobrevivir, porque es en esa situación de dependencia total donde la fe se ejercita poderosamente. Cuando tienes abundancia es fácil dar porque no requiere fe, pero cuando das de tu escasez, estás declarando que confías más en las promesas de Dios que en tu cuenta bancaria.
Recuerda a la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para hacer un último pan antes de morir con su hijo de hambre. Cuando el profeta Elías le pidió que le hiciera pan a él primero, ella pudo haber respondido: «¿Estás loco? No tengo suficiente ni para nosotros, mucho menos para darte a ti». Pero en lugar de eso, dio de su necesidad obedeciendo la palabra profética, y el resultado fue provisión sobrenatural que duró años. La harina y el aceite nunca se acabaron porque ella honró el principio de primicia. ¿Estás empezando a entender por qué tu situación financiera no ha cambiado a pesar de años de oración? Porque has estado tratando de retener lo que Dios te pidió que soltaras. Has estado aferrándote a tu provisión limitada en lugar de sembrarla para cosechar provisión ilimitada. No puedes vivir en el reino de Dios operando con mentalidad de escasez del mundo. El reino opera con principios completamente opuestos a la lógica natural. Das para recibir, mueres para vivir, te humillas para ser exaltado, sirves para liderar. Mientras no adoptes estos principios contraculturales del reino, permanecerás limitado a lo que tus fuerzas humanas pueden producir sin acceder a la multiplicación sobrenatural que Dios quiere liberar sobre tu vida. Pero escucha esta advertencia final sobre finanzas y luego seguiremos adelante. No siembres buscando manipular a Dios. Algunos han convertido la siembra en una fórmula mágica pensando: si doy 100, Dios está obligado a devolverme 1000. Esa es mentalidad de ranura de casino, no es fe bíblica. Dios no es un dispensador automático que escupe bendiciones cuando insertas la moneda correcta. Siembras porque confías en su carácter y sus promesas, porque quieres honrarlo con tus finanzas, porque reconoces que Él es dueño de todo y tú eres solamente mayordomo. El retorno es real y está prometido, pero debe ser consecuencia de un corazón generoso, no motivación de un corazón codicioso. Dios no es engañado. Él conoce tus motivaciones y bendice o retiene basado no solamente en tu acción externa, sino en tu intención interna. Ahora pasemos a hablar sobre la protección divina, que es uno de los pilares de la oración que hiciste. Salmo 91 es el pasaje por excelencia sobre protección sobrenatural, y necesitas declararlo diariamente sobre tu vida y tu familia. Cuando dices: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, estás estableciendo una realidad espiritual. Tu habitación está en Dios, tu refugio está en Él, tu fortaleza está en su presencia. Y cuando habitas en ese lugar secreto de comunión íntima con el Altísimo, entonces todas las promesas subsiguientes se activan. Ninguna plaga tocará tu morada, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Estas no son metáforas poéticas sin aplicación literal, son garantías divinas para aquellos que cumplen la condición del verso 1, habitar en íntima comunión con Dios. ¿Pero qué significa realmente habitar en el Altísimo? No es simplemente asistir a la iglesia los domingos o leer un versículo devocional cada mañana. Es vivir en estado constante de comunión con Dios, donde tu primer pensamiento al despertar es: buenos días, Señor, donde tomas cada decisión consultándolo a Él, donde tu corazón está tan sintonizado con su voz que reconoces inmediatamente cuando el Espíritu Santo te advierte de peligro o te guía en dirección específica. Es desarrollar esa sensibilidad espiritual que Daniel tenía cuando supo exactamente cuándo orar, aunque eso significara enfrentar el foso de los leones, que José demostró cuando rechazó las insinuaciones de la esposa de Potifar diciendo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
Esta clase de conciencia continua de la presencia divina es lo que activa la protección sobrenatural que frustra planes del enemigo antes de que se materialicen. Y aquí conecta el ministerio angelical de protección que invocaste en tu oración. Salmo 91:11. Promete que Dios dará orden a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Nota que dice, dará orden, tiempo futuro, indicando que la protección angelical se activa cuando entras en el pacto de habitar en el Altísimo, descrito en el verso 1. No es automático para todos los humanos, es específico para aquellos que han hecho de Dios su refugio y fortaleza. Cuando caminas en obediencia bajo el pacto, los ángeles reciben órdenes divinas de protegerte, de advertirte de peligros, de cerrar bocas de leones metafóricos en tu vida, de abrir caminos donde parece que no hay salida. Esto no significa que nunca enfrentarás dificultades o que eres inmune al sufrimiento. Significa que ningún arma forjada contra ti prosperará, según Isaías 54:17, que todas las cosas cooperarán para tu bien, según Romanos 8:28, que saldrás victorioso de cada batalla, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Déjame compartirte un testimonio personal que ilustra perfectamente este principio. Hace varios años estaba conduciendo en la autopista cuando el Espíritu Santo me urgió repentinamente a cambiar de carril sin razón aparente. Obedecí inmediatamente, aunque no entendía por qué, y literalmente 2 segundos después, un auto perdió el control exactamente en el espacio donde yo estaba, causando un accidente masivo que involucró a varios vehículos. Si hubiera ignorado esa voz interior suave del espíritu, o si hubiera racionalizado diciendo, eso fue solo mi imaginación, hubiera estado muerto o gravemente herido. Pero porque había cultivado sensibilidad para reconocer la voz del espíritu y obedecerla inmediatamente sin cuestionar, los ángeles guardianes que Dios asignó a mi vida pudieron ejecutar su ministerio de protección efectivamente. Esta es la clase de protección práctica y tangible que Dios quiere manifestar en tu vida diaria si aprendes a caminar en comunión constante con Él. Ahora bien, toda esta revelación poderosa que has recibido requiere que tomes una decisión definitiva en este momento. No puedes permanecer neutral después de escuchar verdad que libera, porque Jesús dijo que al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Hoy has recibido revelación que muchos creyentes nunca escucharán en toda su vida. Has aprendido principios espirituales que pueden transformar radicalmente tu realidad si los aplicas con fidelidad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste? ¿Seguirás viviendo como siempre, permitiendo que esta palabra poderosa se evapore de tu memoria en unos días? ¿O tomarás el camino difícil de la obediencia radical que requiere morir a tu voluntad para que la voluntad de Dios se manifieste completamente en tu vida? Amado hermano, amada hermana, si esta palabra habló a tu corazón, es porque Dios tiene un propósito en este momento. No dejes que la llama que el Espíritu Santo encendió en ti se apague. Suscríbete ahora al canal y recibe todos los días mensajes y oraciones que fortalecerán tu fe. ¿Deseas caminar aún más profundo con el Señor? Hazte miembro del canal hoy mismo. Ten acceso a contenidos especiales y ayuda a este ministerio a alcanzar otras vidas que necesitan ser tocadas por el amor de Dios. Y recuerda, tu like hace que este mensaje llegue a más personas. Tu comentario puede ser un testimonio que restaura vidas y, al compartir, puedes ser el puente que llevará a alguien a un encuentro verdadero con Cristo. Pero no ignores este llamado. Si sales sin actuar, podrás perder la oportunidad de ser usado por Dios para transformar el destino de alguien cercano a ti. La elección es tuya y el Señor está esperando tu respuesta.